Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Tatiana Sánchez López. Yo soy estudiante de medicina de la Universidad del Tolima y voy a dar en este momento un componente de fisiología pulmonar. A esta presentación le llamé entonces fisiología pulmonar, una revisión completa, puesto que lo que se busca es hacer una revisión lo más detallada y a la vez sencilla posible de todos los componentes de la fisiología pulmonar. Voy a dividir la presentación en varios capítulos y de esa manera eh, se irán abordando todos los componentes que son importantes e implican la relación con la fisiología pulmonar. Lo hice en base a la fisiología cardiorreno-respiratoria de Alex Anderson y el libro de fisiología respiratoria de Chris Tancho. Hoy entonces voy a hablar de la anatomía fisiológica del tórax. Esta pues va a ser una revisión muy orientada hacia lo que los componentes que nos importan desde el nivel fisiológico. No va a ser pues una revisión muy detallada del tórax, ni teniendo en cuenta todas las repercusiones anatómicas, ni nada, sino solo lo que es coherente, importante y necesario para lo que nosotros vamos a abordar dentro de la fisiología. Entonces, si de pronto están buscando una explicación de una anatomía del tórax más detallada y demás, pues no es el video correcto. Vamos entonces a hablar de la anatomía fisiológica del tórax, todo lo que tiene relación e importancia aquí. El sistema respiratorio cumple diferentes y complejas funciones relacionadas con el mantenimiento de la vida. La primera de ellas se relaciona con la ventilación y la segunda se relaciona con la respiración. Entonces, en cuanto a la ventilación, siendo esta la movilización de aire entre la atmósfera y el alvéolo dada a través del ciclo ventilatorio, inspiración-expiración, y que nos favorece entonces la respiración, que ya es como tal el intercambio gaseoso entre el CO2 y el oxígeno para obtener oxígeno, expulsar CO2. Esto se hace a través de unos sistemas o de unos factores anatómicos que son importantes, como el sistema de conducción de la vía aérea, los canales de comunicación entre la atmósfera y los sacos alveolares, y gracias a ciertas características físicas y biológicas del tejido pulmonar. Para empezar a hablar del tórax, es importante que nosotros sepamos que el tórax es esa región anatómica, esa región corporal que se encuentra entre el cuello y el abdomen. Entonces, el cuello tiene una abertura, ocasiona una abertura a nivel superior, que es por donde salen los grandes vasos, la vía respiratoria, la vía digestiva, la médula espinal, sistema nervioso, y el abdomen que también pues tiene una abertura mayor, pero pues se divide tórax de abdomen gracias al músculo diafragma, del que hablaremos también un poquito más adelante. Para nuestra jerga coloquial es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando hablamos de pecho no es igual a tórax. El pecho es una región que es más amplia, que en realidad hace parte de la parte superior del tronco, que relaciona musculatura pectoral y musculatura escapular, y es la región donde están ubicadas las mamas en las mujeres. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el tórax es o tiene mayor diámetro a nivel transversal que posterior inferior. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y cuando ya nosotros vamos a revisar la región anatómica, pues tenemos que tener ciertos puntos de referencia para saber qué son estos, los que nos van a ayudar a delimitar, establecer los límites de la cavidad torácica y demás, como iremos hablando. Entonces tenemos a la clavícula, tenemos el ángulo de Lewis o ángulo esternal, el manubrio del esternón, la apófisis hipoides, el cartílago costal, los arcos costales y detrás las apófisis espinosas, la columna vertebral. Todo eso nos va a ayudar a delimitar el tórax. En cuanto a la cavidad torácica, debemos recordar que tiene forma de cono,
que es estrecha superiormente, que su pared torácica es delgada, que el esqueleto, es decir, el tórax óseo, tiene forma de jaula y pues lo que busca, como veremos más adelante, es proteger órganos vitales que se encuentran allí, y su suelo es el diafragma. La pared torácica está formada entonces por la caja torácica, por los músculos, por la piel, por el tejido subcutáneo, por los músculos y las fascias de la cara anterolateral y los músculos axiopendiculares anterolaterales. Las funciones son proteger órganos vitales, resistir presiones negativas internas, ser inserción para miembros superiores, inserción y origen de músculos de los miembros superiores, del abdomen, del cuello, del dorso y los músculos de la respiración, absorber golpes y cambiar su forma para la respiración, súper importante para tenerlo en cuenta para la parte de mecánica de la ventilación cuando lo veamos. Entonces, así pues, nosotros podemos dividir al tórax en ciertas, o a la región del tórax, lo podemos ver desde ciertos puntos claves para nosotros empezar a delimitar las estructuras. Gracias a ello, partimos entonces de la cara anterior del tórax. La cara anterior del tórax tiene unas divisiones gracias a unas líneas que son anatómicas, pero pues son imaginarias y dentro de las cuales nosotros delimitamos las cosas. Entonces, la línea media o medio external es aquella línea que pasa desde el manubrio del esternón, por todo el cuerpo del esternón hasta la apófisis hipoidea. La línea external es aquella que es perpendicular a la línea medio external y básicamente pues está ubicada a los dos lados, también va desde el manubrio del esternón hasta la apófisis hipoide. La línea medio clavicular, que es aquella que La línea medio clavicular, que es aquella que parte de la mitad o la parte media de la clavícula y va hasta el borde costal, y la línea axilar anterior, que va desde el pliegue anterior de la axila hasta el borde costal. Así pues, también podemos acá en la cara anterior nosotros encontrar cuatro regiones que son importantes, que son la región supraclavicular, tiene como límite inferior a la clavícula, como límite superior al borde del trapecio y como límite medio a el músculo esternocleidomastoideo. Tenemos la región infraclavicular, que tiene como límite superior a la parte inferior de la clavícula y como límite inferior a la tercera costilla o el tercer arco costal. La región mamaria, que va desde el tercer arco costal, la finalización de la infraclavicular, hasta la quinta costilla. Y la región submamaria, que va desde eh, el pliegue submamario hasta el borde costal. En la cara posterior, entonces tenemos la línea media que va desde la séptima vértebra cervical y va pues a lo largo de la columna, la línea escapular que va desde el vértice de la escápula hasta la costilla, duodécima costilla, y la línea axilar posterior que va desde el pliegue posterior de la axila hasta el borde costal. Acá también podemos encontrar la región supraescapular que va básicamente desde donde termina la región supraclavicular, perdón, hasta el comienzo de la escápula. Tenemos la región escapular, que es la región pues, donde se encuentra toda la escápula, una región interescapulovertebral, que es aquella entre el borde de la escápula y la columna vertebral, y la región infraescapular, que es la región que va desde el borde inferior de la escápula hasta la décima costilla aproximadamente. En cuanto a la cara lateral del tórax, pues horizontalmente la podemos dividir de acuerdo a los arcos costales y pues sus límites serían la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. En cuanto al tórax óseo, es entonces importante tener en cuenta que hay dos grandes estructuras que
que lo componen y hacen que se articule el tórax óseo como tal, que son el esternón en la parte delantera o en la parte anterior y en la parte posterior todo lo que tiene que ver con la columna vertebral. Entonces, normalmente la columna vertebral en la parte torácica pues está compuesta por 12 vértebras dorsales que se articulan mediante las apófisis transversas y, o sea, entre ellas se articulan mediante las apófisis transversas y con las costillas se articulan desde el cuerpo costal. Adelante tenemos entonces que tenemos la articulación costocondral que está ubicada en las 7 primeras costillas y después de la octava a la 10ª costilla se unen en una sola articulación y las costillas y la 11ª y la 12ª costilla son costillas que son consideradas flotantes. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque, pues, gracias a este tipo de disposición del tórax óseo, también es que se permiten los movimientos ventilatorios. Otra estructura importante a tener en cuenta es el mediastino. El mediastino es entonces esa región que está ubicada entre el esternón y entre la columna vertebral, que está cubierta por pleuras mediastínicas y que se divide ya sea en mediastino superior e inferior, como en mediastino anterior, medio y posterior, y pues eso depende de qué estructuras están ubicadas o su importancia de esas estructuras que están ubicadas en cada una de las regiones. En cuanto a la cavidad pleural, es importante destacar que tenemos dos tipos de pleura, la pleura parietal y la pleura visceral. Y entre las dos lo que hay es líquido pleural que permite el movimiento, pero en sí la cavidad pleural es una cavidad que es virtual. Virtual quiere decir que normalmente pues no debería haber acumulación de nada allí, está el líquido pleural, pero es solo para permitir el desplazamiento entre las pleuras. De resto, nada tendría que ocupar allí espacio. Si algo ocupa espacio, entonces se pierde esa cavidad virtual y pues algo estaría pasando en ese momento. Entonces, la pleura parietal es una pleura que es de revestimiento. Entonces, lo que hace es revestir la parte interna del tórax y de los músculos que se ubican allí. Sí, depende pues la porción, digamos los músculos intercostales o bueno, como sea. Mientras que la pleura visceral es aquella pleura adherida que está adherida como tal a la víscera, entonces, es decir, en este caso, a los pulmones. Normalmente la pleura parietal, pues también por allí pasan vasos, o sea, está muy irrigada, eh, la inervan los nervios intercostales, tiene drenaje linfático y demás. Otra estructura importante es entonces el diafragma, que es pues el músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es una estructura músculo-tendinosa con forma de cúpula, es cóncava en el abdomen, se conforma de 3 grupos musculares denominados anteriores o esternales, laterales o costales y posteriores o lumbares. Estos convergen hacia la zona central tendinosa o centro frénico. La inervación motora de procede del nervio frénico y la inervación sensitiva de la porción periférica de los nervios intercostales que corresponden pues, respectivamente del sexto al duodécimo. En cuanto a lo que tiene que ver con la expansión y contracción de los pulmones, es importante dentro de la dinámica ventilatoria saber que el movimiento de la caja torácica que posibilita la expansión de los pulmones depende básicamente de dos mecanismos principales. Estos son, primero, el movimiento hacia arriba y hacia abajo del diafragma, que tracciona los pulmones hacia abajo con la consiguiente expansión de los mismos. Y la segunda, la elevación y el descenso de las costillas, que aumenta el diámetro anteroposterior
con la contracción de los músculos intercostales externos, del esternocleidomastoideo, de los serratos anteriores, de los escalenos. Entonces es importante tener esto en cuenta también, porque de todo esto va a depender como el proceso de inspiración e inspiración. Si bien se sabe que la inspiración es un proceso activo y donde hay trabajo muscular, porque tenemos unos músculos que son productores de la fase, como son el diafragma y los intercostales externos, sabemos que gracias a las características del tejido pulmonar, la expiración no tiene músculos productores de la fase, o sea, en, en cuestiones normales no hay músculos que ayuden a la expiración, simplemente porque no es como una fase activa, sino que se da gracias al retroceso elástico de los pulmones. Sin embargo, hay otros músculos que pueden ser facilitadores de la fase. Entonces, para los de la expiración, los facilitadores de la fase son los intercostales internos. Y los accesorios de la fase, entonces cuando ya necesitamos hacerlo con más fuerza, con más actividad, bueno, la expiración, podemos utilizar dentro de los abdominales, recto anterior, oblicuos y transverso, o el triangular del esternón incluso. Y en cuanto a los músculos de la inspiración, otros que son facilitadores de la fase son el gineogloso, el gineoideo, el esternoideo, el tiroideo, esternitiroideo. Y en los accesorios de la fase, pues ya sería esternocleidomastoideo, escalenos, pectoral mayor, pectoral menor, trapecio, serratus. Todo esto es importante tenerlo en cuenta, primero para conocer cuáles son, o sea, cuál es la dinámica ventilatoria normal. Y segundo, porque si nosotros estamos ante un paciente que quizás tiene utilización de estos músculos accesorios, pues nosotros ya podemos empezar a analizar que puede estar mal dentro de la dinámica ventilatoria. En cuanto a las vías respiratorias, pues básicamente el aire ingresa por la nariz, pasa a la faringe, luego llega a la tráquea, bronquios, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Normalmente el sistema respiratorio está dividido en 23 o tiene 23 divisiones. Estas divisiones hacen que entonces normalmente las divisiones de la división 0 a la división 16 sean las zonas de conducción, es decir, transporte de gases, ¿sí? Los transportes de gases que vienen del exterior, entonces entran y todo a través de todas esas vías respiratorias será conducción. Luego de la 17 a la 23, entonces ya es una zona de transición y respiratoria. Es decir, que cuando hablamos de respiratoria es porque ya se está dando intercambio gaseoso, es decir, intercambio entre CO2 y oxígeno. Normalmente, entonces, hay que tener como acá, pues esta revisión no pretende ser extensa respecto a las mismas divisiones respiratorias y demás, pero sí voy a dar unos puntos que considero que son importantes para este caso. Entonces, primero, eh, la, la tráquea llega a un punto en el que se divide, que es muy importante y es muy conocida, y es en la carina. De allí entonces hay dos grandes divisiones que son el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. De allí entonces hacen otras divisiones en lóbulos, ellos empiezan a dividirse en lóbulos. Después entonces empiezan a dividirse en porciones, más o menos 10 porciones a cada lado. Estas porciones continúan con su división hasta que penetran en lo que se denomina el lobulillo pulmonar, que es la unidad anatomofuncional del pulmón. Después de que hacen esto, entonces ellos ya, una vez que entran al lobulillo pulmonar, pasan a entrar al bronquio intralobulillar o se convierten como en bronquio intralobulillar. De allí, entonces, van a bronquiolos terminales. Entonces, como bronquios intralobulillares, luego bronquiolos terminales, después pasan a los bronquiolos respiratorios, luego a conductos alveolares y ahí sí a los sacos alveolares. Es importante tener en cuenta allí que entonces en los sacos alveolares es donde nosotros vamos a encontrar la unidad pulmonar funcional, es decir, el alvéolo y el capilar. Recordando aquí que
¿A qué denominamos nosotros una unidad pulmonar funcional? A un alvéolo, a un, como un alvéolo capilar que entonces esté dando una ventilación y una perfusión óptima y equivalente. Más adelante hablaremos de eso en circulación pulmonar y en relación ventilación-perfusión, pero solo para tenerlo en cuenta. Es importante saber que entonces en el alvéolo pues es donde está el aire y se divide o del flujo sanguíneo a través tanto del epitelio alveolar como del endotelio del capilar. Y este epitelio alveolar o este alvéolo está recubierto por unas células, pues diferentes tipos de células. Las más importantes son los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son células que son planas, que son grandes, grandes extensiones citoplasmáticas y cuya función es básicamente de recubrimiento, mientras que los neumocitos tipo 2 son neumocitos o células granulosas y son las productoras del surfactante, ¿sí? El principal agente tensioactivo, eso también pues, es importante verlo. Pues, o sea, hablaremos de esto como a más detalle más adelante, pero pues el agente tensioactivo es el que permite que durante la expiración no haya un colapso alveolar, si él está presente. Existen también como, pues dato curioso, existen cerca de 300 millones de alvéolos en los seres humanos y ello representa un área total de contacto de 70 metros cuadrados. Por eso es que puede garantizarse de una buena manera el intercambio gaseoso. Esa fue la bibliografía que utilicé para este capítulo. Muchas gracias.